Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar que vamos a organizar dentro del ciclo de... Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestro interés, por vuestra atención. Me gustaría presentarme. Soy Daniel de la Serna. Soy codirector del Instituto Español de Psiconeuroinmunología Clínica y además soy profesor del máster en Psiconeuroinmunología Clínica organizado por Primeboom Institute, Penny Europe y la Universidad Pontificia de Salamanca. Organizo aquí en España, junto con mi socia y compañera Elena López, el máster en la sede nacional, ¿no? Aquí en España. Y es para mí un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Como ya sabéis, este webinar es parte de un ciclo más amplio que vamos a organizar a lo largo de todo este año 2024, en el que nos gustaría compartir con todos ustedes, con todas aquellas personas que se sienten o que se sientan atraídas o interesadas en adquirir un conocimiento o una visión, yo diría que mucho más global sobre la influencia que tiene el estilo de vida y el modo en el que vivimos en la actualidad sobre los procesos de salud y enfermedad. Evidentemente, todo el enfoque que vamos a compartir con todos vosotros o con todos ustedes es el enfoque propio de la psiconeuroinmunología, de tal manera que a lo largo de todo este año, como decía antes, pues diversos compañeros van a ofrecer toda una serie de conferencias, de webinarios en los que pretendemos compartir, ¿no? esta visión. En mi caso, soy el encargado de abrir este ciclo y sin más dilación voy a compartir con todos la presentación que voy a utilizar y vamos a ir introduciendo el tema, ¿verdad? Dadme un segundito que vamos a compartir. Esto es. Muy bien. Bueno, pues este primer webinar va a versar sobre un grupo de enfermedades, o mejor dicho, yo diría casi sobre un mecanismo de acción, ¿verdad? Que forma parte de todo un grupo de enfermedades que en los últimos años su incidencia cada vez es mayor, presenta una prevalencia cada vez más significativa, que son todo este grupo de enfermedades neurodegenerativas que son muchas enfermedades, muy diferentes enfermedades, pero que comparten algunos mecanismos de acción que son sobre los que van a pivotar, ¿no? mi, mi- mi presentación, fundamentalmente sobre dos procesos muy concretos, que es la instauración de un cuadro neuroinflamatorio y cómo a partir de ahí, a partir de este mecanismo de acción, una vez que se instaura y se cronifica, termina facilitando la instauración o la entrada o la generación de un cuadro neurodegenerativo que forma parte de la mayor parte de todas las enfermedades que afectan fundamentalmente al sistema nervioso central y que se agrupan bajo este paraguas, ¿no?, de enfermedades neurodegenerativas. Quizás las características de este webinar o de este evento me permiten, o quizás yo me he tomado la licencia de jugar un poco más a hipotetizar y a plantear algunas visiones o a plantear algunas aproximaciones que quizás están menos contempladas de una manera más clásica o de una manera más académica, más allá de que cada vez hay más información apuntando en la línea de lo que yo me gustaría compartir, ¿no? Y básicamente es
tratar de posicionar al factor social como un factor de riesgo crucial y un factor de riesgo fundamental para entender la enfermedad neurodegenerativa. Para poder entender la naturaleza humana, incluso para poder entender el desarrollo, ¿no?, de este gran órgano que seguramente como especie nos caracteriza, que es el cerebro, el componente social es absolutamente determinante. Es muy difícil poder explicar las características de nuestro cerebro, del cerebro humano, sin el papel que ha jugado la socialización, la construcción de redes sociales complejas, eh, realmente como un elemento director de todo ese crecimiento exponencial, ¿no? De tal manera que todos los factores, mi propuesta en este caso, es que todos los factores de naturaleza social eh, tienen un impacto, todos los factores de estrés de naturaleza social tienen un impacto muy grande, tienen un impacto muy marcado sobre todos estos cuadros neuroinflamatorios y neurodegenerativos. Y son quizás algunos factores de riesgo de esta naturaleza social o sociocultural que muchas veces no se contemplan dentro de los abordajes o dentro de las aproximaciones al estudio y al manejo de este tipo de patologías. Me gustaría poner el foco de atención en este aspecto. También me gustaría eh, focalizar o prestar atención al fenómeno cultural, ¿no? Seguramente la consecuencia más importante de la capacidad de socializar que hemos tenido como especie ha sido el desarrollo de una cultura muy compleja y muy variada, expresada a través de muchos determinantes muy distintos, pero que sin duda alguna nos han provisto de enormes plusvalías adaptativas, ¿no? De tal manera que seguramente la cultura ha sido el gran éxito de nuestra especie a la hora de conseguir una mejor adaptación, ¿no? Y quizás uno de los determinantes de la cultura, que es el desarrollo tecnológico, pues explica muy bien de qué manera, ¿verdad?, la cultura nos ha ayudado a adaptarnos a un entorno cambiante y amenazante que a lo largo de todo el camino evolutivo ha generado numerosas situaciones o cuellos de botella que han amenazado la supervivencia de nuestra especie. De tal manera que este desarrollo cultural ha sido, como digo, un gran elemento de protección, pero de la misma manera también ha ido generando un contexto complejo y ha ido incorporando y añadiendo eh, numerosos factores de riesgo que terminan impactando en el modo en el que responden nuestros sistemas adaptativos, especialmente el sistema nervioso central y nuestra inmunidad, ¿no? Dos sistemas que están íntimamente relacionados y que son fundamentales para entender tanto el cuadro neuroinflamatorio como el proceso neurodegenerativo. Eh, en, eh, Hace 2 años, 3 años más o menos, ¿no?, en el año 2020-2021, una comisión de expertos en enfermedades neurodegenerativas se reunieron con el objetivo de tratar de definir y de identificar cuáles podrían suponer los principales factores de riesgo que de una manera global y a lo largo de todo el ciclo vital pudieran suponer las amenazas fundamentales para entender el desarrollo de las demencias, ¿no? Y fruto de esos trabajos hemos ido conociendo, yo diría que información muy relevante, ¿no? Esto se publicó con posterioridad en la revista The Lancet
Y yo creo que aquí encontramos una información, yo diría que bastante relevante. Lo primero es que para entender el desarrollo de un proceso neurodegenerativo tenemos que entender que hacen falta acumular a lo largo de la vida numerosos factores de riesgo. Por supuesto que entre esos factores de riesgo pues está la susceptibilidad genética, pero realmente ninguna enfermedad neurodegenerativa se explica exclusivamente por la susceptibilidad genética, sino que hacen falta ir sumando diferentes factores de riesgo a lo largo de la vida que vayan condicionando toda una serie de mecanismos de acción que finalmente, ¿no? Impactan de una manera muy preponderante en dos sistemas, en el sistema inmunitario y en el sistema nervioso central, ¿no? Muchos de estos factores de riesgo se adquieren muy temprano, en los primeros años de vida ya se pueden empezar a acumular factores de riesgo que posteriormente se van a ir viendo incrementados en la medida en que cada uno de nosotros va teniendo que adaptarse a un entorno que va a ofrecer toda una serie de desafíos y toda una serie de factores de riesgo, y en base a la interacción que vamos haciendo con estos factores de riesgo se van acumulando, ¿no? Cada vez más daños que terminarían de alguna manera en fijar, ¿no? Estos caminos hacia la patología. Bueno, parte del trabajo de estos señores apunta precisamente en esta dirección, ¿no? Cómo los factores de riesgo se van acumulando a lo largo de toda la vida. Quizás lo que a mí más me ha llamado la atención de este trabajo es que gran parte de las demencias que vemos actualmente en la población son evitables o podrían ser evitables, porque básicamente están fijadas y están conectadas con factores de riesgo que están muy condicionados por el estilo de vida, factores de riesgo que están muy condicionados por la cultura que hemos desarrollado y que por lo tanto son modificables, ¿no? Se estima que hasta un 40% de esas demencias podrían ser evitables si fuéramos capaces de cambiar los factores de riesgo fundamentales. Y a la hora de analizar estos factores de riesgo, que como digo, se presentan a lo largo de toda la vida, me llamó o me llama poderosamente la atención que los que puntúan, los que tienen un peso mayor o tienen una influencia mayor sobre este grupo de demencias que son evitables, son factores de riesgo que tienen un enorme peso social. Son factores que tienen o que están muy condicionados por las condiciones socioeconómicas, por un lado, y por otro lado, por el contexto fundamentalmente de naturaleza social. Si nos damos cuenta, los cuatro factores de riesgo que presentan una mayor influencia son el nivel educacional que adquirimos en los primeros años de vida, por lo tanto ese es un factor determinante que empezamos a acumular muy temprano en la vida. El nivel educativo y la calidad de la educación que recibimos tiene un impacto muy importante sobre toda la arquitectura cerebral, pudiendo ser un primer factor que nos dé protección o un primer factor de amenaza, ¿no? Posteriormente, en la siguiente etapa de la vida, ¿no? En la etapa adulta, lo que vamos a encontrar es la pérdida de audición como el factor de riesgo de mayor influencia, incluso puntuando por encima del nivel educativo. Y posteriormente, en la vida, los dos factores que puntúan o que tienen una mayor influencia sobre este grupo de demencias que podrían ser evitables son la depresión y el aislamiento social, ¿no? Luego estamos hablando de cuatro factores que puntúan o que tienen un peso superior a otros quizás más estudiados o quizás a otros a los que se les concede mucha más importancia cuando trabajamos con pacientes con enfermedad neurodegenerativa, como puedan ser la nutrición,
la actividad física, el sedentarismo, que siendo importantes, bueno, parece que tienen una influencia más limitada que este otro tipo de factores, ¿no? Entonces, insisto en que este factor debería ser tenido en cuenta a la hora de manejar clínicamente eh, este tipo de situaciones. Y lo que vamos viendo cada vez yo diría que con una mayor presencia y con un mayor peso dentro de la literatura científica es esa relación que se va estableciendo entre los factores de riesgo de naturaleza psicosocial y la respuesta neuroinflamatoria. Es decir, de alguna manera el sistema nervioso, de alguna manera la inmunidad, es altamente sensible a las amenazas de naturaleza social, ¿no? Contextos de pobreza, contextos de crisis socioeconómica, contextos de aislamiento social, tienen un impacto muy directo tanto en el modo en que responde el sistema nervioso central como en el modo en que responde nuestro sistema inmunitario. Independientemente de que, evidentemente, cada enfermedad neurodegenerativa presenta una fisiopatología característica y diferenciada, este contexto o este impacto de naturaleza social, por diferentes vías y por diferentes mecanismos, termina apuntando fundamentalmente al cuadro neuroinflamatorio. Es decir, es una especie de respuesta reactiva que va a dar, insisto, tanto el sistema nervioso central como la inmunidad, en la que la respuesta adaptativa o mal adaptativa en un momento dado pasa por incrementar la actividad inflamatoria que se asienta en diferentes áreas cerebrales, pudiendo empezar a provocar daño y un primer camino que terminará en un momento dado en el proceso neurodegenerativo. Lógicamente, todo el cuadro neuroinflamatorio está muy ligado a un incremento de la actividad oxidativa y a una reactividad de todos los ejes de estrés que de alguna manera van a ir fijando ese cuadro neuroinflamatorio y frenando, lógicamente, la inversión energética en todo lo que tiene que ver con la plasticidad neuronal, la reparación, la regeneración, la recuperación de ese tejido dañado. De tal manera que se puede generar un contexto propicio para que se vaya instaurando el daño a nivel neuronal, ¿no? Y de esta manera el proceso neurodegenerativo termina por encontrar su camino. Como os decía prácticamente desde que he empezado a hablar, el factor social es determinante. Es decir, eh, tenemos un cerebro que está programado para la generación del vínculo social. Y todos esos factores que de alguna manera amenazan o bien los vínculos generados o bien que dificulten la generación de estos vínculos, van a provocar un impacto muy marcado, ya no solamente sobre la enfermedad neurodegenerativa, sino sobre la salud general. Disponemos de mucha literatura que apoya esta idea de que la soledad, el rechazo social, el aislamiento incrementa el riesgo de mortalidad por todas las causas. Luego, este factor de naturaleza social tiene implicaciones neuroinflamatorias de la misma manera que en un momento dado un sedentarismo o de la misma manera que en un momento dado una alimentación inadecuada o errónea puede terminar provocando, ¿no? Y para entender el proceso neuroinflamatorio hay que, quizás hay que insistir en la idea de que eh, la relación entre la inmunidad, que es el gran sistema responsable de poder dar una respuesta inflamatoria y de poder sostenerla en el tiempo, y la
y el sistema nervioso central están íntimamente relacionados, ¿no? Quizás esta vieja aproximación que de alguna manera presentaba al cerebro como un órgano, no sé si decir aislado, pero altamente protegido, ¿no?, de la actividad inmunitaria, a día de hoy está completamente superada, ¿no? El cerebro es una matriz donde intrínsecamente existe una relación entre la actividad inmunitaria del cuerpo y la propia actividad neurológica. De hecho, gran parte de las células que encontramos a nivel cerebral tienen un origen que es comparable con el origen de algunas células inmunitarias, ¿no? El cerebro está infiltrado por toda una serie de células gliales que siendo neuronas en origen tienen una naturaleza fundamentalmente inmunitaria. Gran parte de esas células microgliales que van a cumplir funciones muy importantes con el mantenimiento de la homeostasis de las sinapsis neuronales, de las conexiones entre las neuronas, son células que originariamente se producen en la médula ósea y comparten un nicho celular con algunos macrófagos que formarán parte de del pool celular inmunitario. Pero estas células microgliales, ya muy tempranamente en el desarrollo embrionario, se dirigen, se infiltran hacia el sistema nervioso central y se diferencian en forma no tanto de macrófagos, sino de células microgliales, aunque tienen un origen comparable con el que puedan tener macrófagos que podamos encontrar en el peritoneo, que podamos encontrar infiltrados en otros tejidos. De tal manera que esto le confiere al cerebro una capacidad muy importante de percatar todo lo que está ocurriendo alrededor. Las células inmunitarias no solamente son responsables de la inflamación, que también, sino que es que son elementos fundamentales para establecer relaciones con el entorno y con el medio, de tal manera que la respuesta inflamatoria no es nada más que una respuesta adaptativa a un cierto ambiente o a un cierto entorno que lo que reclama es ese tipo de respuestas. De tal manera que cerebro e inmunidad están íntimamente relacionados y estas células microgliales muy presentes en el cerebro tienen, por tanto, la capacidad en un momento dado de poder ir polarizándose hacia fenotipos más reactivos, fenotipos más inflamatorios y que en un momento dado puedan dar respuestas neuroinflamatorias de la misma manera que los macrófagos pueden dar respuestas inflamatorias en la periferia del cuerpo cuando el contexto así lo requiere, ¿no? Y esto es lo que vamos viendo, cómo en un momento dado las células microgliales que se encuentran, insisto, regulando la homeostasis de las neuronas, de las sinapsis neuronales, son células que expresan características propias de las células inmunitarias, desde toll-like receptors, a través de los cuales pueden percibir patrones moleculares, ya sean mediados por patógenos o patrones moleculares asociados al daño o patrones moleculares asociados a trastornos emocionales o a trastornos sociales y por lo tanto pueden participar dando una respuesta puramente inmunitaria. Se pueden comportar como células inmunes, células innatas, como cualquier macrófago, incrementando la producción de especies reactivas de oxígeno o del nitrógeno, produciendo una señalización inflamatoria y por lo tanto pueden también participar en respuestas más complejas donde ya entre en un momento dado la inmunidad adaptativa, ¿no? De tal manera que es una célula altamente flexible que se puede polarizar hacia fenotipos más antiinflamatorios, que son los que se deben mantener en condiciones normales para mantener una correcta homeostasis en la sinapsis neuronal, o si el contexto así lo requiere, en un momento dado, ¿veis?, pueden
polarizarse hacia un fenotipo más inflamatorio, es lo que se conoce con el nombre de activación clásica, de tal manera que la propia célula microglial se puede comportar proinflamatoriamente, se puede polarizar hacia un fenotipo altamente inflamatorio, donde tiene la capacidad, ¿veis?, de empezar a producir grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, es decir, grandes cantidades de radicales libres, pueden incrementar la señalización inflamatoria para ir condicionando las respuestas que se van dando dentro de este órgano. De tal manera que en un momento dado lo que se puede generar es un daño en las propias neuronas que se encuentran en el cerebro. Luego, esta vieja aproximación de separar inmunidad y sistema nervioso central hoy en día está completamente superada, y de la misma manera que cualquier tejido en la periferia del cuerpo puede provocar en un momento dado una respuesta inflamatoria, el sistema nervioso central es perfectamente capaz de dar estas respuestas. Ya no solamente es que haya macrófagos infiltrados, ¿verdad?, en el propio parénquima cerebral, es que tanto la barrera hematoencefálica como las propias meninges facilitan la entrada de células inmunitarias desde la periferia del cuerpo hacia el interior del cerebro, de tal manera que la conversación o la comunicación entre la inmunidad y el cerebro es una constante. No son solamente las células microgliales, sino también la infiltración de algunos linfocitos que van a ser absolutamente determinantes y fundamentales para poder sostener todas las funciones del cerebro, ¿no? Por eso es importante también ir comprendiendo que de la misma manera que nuestro cerebro tiene una naturaleza fundamentalmente social y por lo tanto tiene que facilitar y apoyar el desarrollo de conductas que permitan establecer vínculos, nuestra inmunidad tiene de la misma manera que soportar este tipo de conductas. ¿Por qué digo esto? Porque desde una perspectiva inmunitaria, el establecer redes sociales, el establecer vínculos sociales o el vivir simplemente en sociedades complejas implica necesariamente un incremento del riesgo para sufrir infecciones. Luego, si la naturaleza del cerebro humano es la de establecer redes sociales, la naturaleza de la inmunidad humana tiene que ser apoyar y facilitar que estos vínculos sociales no supongan un riesgo para la infección. Es decir, la inmunidad tiene que sostener de alguna manera que el cerebro pueda establecer estos vínculos sociales. ¿Y por qué establezco esta relación? Bueno, básicamente pues porque todos los humanos somos portadores de microorganismos con capacidad patogénica potencial. Todos somos portadores de parásitos, todos somos portadores de virus que viven en nuestro cuerpo y que, por lo tanto, en términos de interacciones sociales, el riesgo de transmisión de unos microorganismos de unas personas hacia otras están presentes. Por lo tanto, socializar también exige que desde una perspectiva inmunitaria podamos tener un contexto de seguridad que nos permita desarrollar este tipo de conductas. Bueno, si pensamos en términos evolutivos, si pensamos en términos evolutivos, entenderemos que las redes sociales que hemos podido establecer, especialmente durante todo el periodo paleolítico y neolítico, han sido redes sociales, o se cree que han sido redes sociales relativamente pequeñas y relativamente estables. Hemos vivido gran parte de nuestro camino evolutivo en sociedades relativamente pequeñas, donde los vínculos se podían sostener con facilidad y, por lo tanto, la inmunidad estaba en condiciones de poder sostener adecuadamente este tipo de respuestas. Pero la evolución que ha seguido nuestra especie ha sido, desde esta perspectiva, muy espectacular y hemos conseguido, primero, colonizar cualquier hábitat de la Tierra y, segundo, ir construyendo redes sociales cada vez más complejas y más complejas y más complejas.
hasta la realidad actual en la que podemos vivir en ciudades con millones de habitantes, con una densidad poblacional muy grande y donde este mundo global permite que entremos en contacto con personas de regiones geográficas muy distintas y, por tanto, donde la presencia de microorganismos, parásitos, virus entre unas personas y otras también es muy grande. Luego ha habido mucha presión sobre la inmunidad, de la misma manera que ha habido mucha presión para el desarrollo de estas áreas prosociales de nuestro cerebro. Esto es lo que algunos investigadores, algunos grupos de estudio muy importantes, especialmente el grupo de Mark Schaller, pues ha empezado a estudiar de qué manera, de la misma manera que hablamos de un cerebro social, hablamos de un sistema inmune de naturaleza social, ¿no? Y es lo que se conoce con el nombre de sistema inmune conductual, que es el responsable, de alguna manera, de poder sostener, ¿verdad?, la interacción social. Y va más allá, porque lo que este grupo está estudiando es hasta qué punto esta rama inmunitaria sensible, ¿verdad?, al desarrollo de conductas sociales, puede ser responsable de algunas de estas conductas sociales. Es un campo absolutamente apasionante y que es fundamental. Va a ser fundamental en los próximos años para entender, entre otras, este tipo de enfermedades, ¿no?, que estamos viendo aquí. Entonces, fruto de esta interacción entre la inmunidad y el cerebro, hoy entendemos mejor el desarrollo de algunas conductas complejas en los humanos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que sería muy difícil poder explicar la capacidad de socializar de los humanos si no hubiera de facto una infiltración de linfocitos T en los lóbulos prefrontales para mantener la producción de algunas citoquinas. Sin la producción de interferón gamma, sería difícil poder inhibir, mantener la producción de GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio en aquellas áreas cerebrales prosociales que nos permiten poder prestar atención a la información de naturaleza social. Evidentemente, todo esto está muy estudiado en modelos animales, de qué manera en animales, especialmente con conductas prosociales, los déficits de interferón gamma correlacionan con pérdida de conducta prosocial y cómo en presencia de interferón gamma mejoran espectacularmente, ¿no?, este tipo de respuestas. También hoy en día sabemos cómo en situaciones en las que un individuo o una persona es rechazado o es aislado socialmente o simplemente se aísla socialmente, automáticamente, que esto está relacionado, lógicamente, con la generación de una conducta también de naturaleza social, en este caso de rechazo social, de aislamiento, automáticamente la inmunidad responde y cómo la inmunidad tiene que dar soporte también a esta respuesta. Y esto pasa no tanto por interferón gamma, sino que esto pasa más, el apoyar este tipo de conductas pasa más por la presencia de otro tipo de citoquinas, como es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y también sabemos de la presencia de algunas otras citoquinas muy importantes en la generación de conductas extremadamente sociales, como por ejemplo la interleuquina 10, producida por los linfocitos T reguladores. Básicamente, la idea es que es muy difícil entender la conducta social en los humanos sin la participación de la inmunidad. Tanto el sistema TH1, interferón gamma, defensa, protección antiviral, sistema TH2, linfocitos B, producción de anticuerpos, protección frente a patógenos extracelulares, TNF-alfa, como la inmunotolerancia, el reconocimiento de los tejidos propios, la calma, el freno frente a la inmunidad, TH3, linfocitos T reguladores, interleuquina 10, son
forman parte de esa misma matriz conductual. Luego, ya no podemos seguir hablando de un sistema nervioso central por un lado y de un sistema inmunitario por otro lado. La conducta social también es inmunitaria, porque cerebro e inmunidad claramente se dan la mano para poder sostener este tipo de respuestas, ¿verdad? Y es un poco la idea en la que pivotaba anteriormente la generación de conducta social y el papel que tienen los linfocitos T en términos de producción de interferón gamma, ¿no? En modelos animales se ha observado que cuando se manipula al ratón para impedir que los linfocitos T puedan producir interferón gamma, la conducta social del ratón automáticamente se anula. Son ratones que desarrollan conductas que podrían considerarse parte de las conductas, por ejemplo, de un espectro autista. En cambio, en el momento en el que se reintroduce la posibilidad de poder producir interferón gamma, lo que vemos es que estos ratones recuperan gran parte de su conducta social y vuelven a estar en condiciones de establecer relaciones con sus similares, ¿no? Y gran parte del efecto de este interferón gamma tiene que ver con frenar, tiene que ver con inhibir gran parte de las neuronas glutamatérgicas que se asientan especialmente alrededor de los lóbulos prefrontales, y esta inhibición de estas neuronas glutamatérgicas son fundamentales para que podamos focalizar la atención en las señales de naturaleza social que recibimos del entorno, ¿no? Y esto es básico para poder construir un vínculo adecuado con las personas, ser capaz de percibir las señales de naturaleza social. Interferón gamma y GABA son una citoquina y un neurotransmisor fundamentales para que esto pueda acontecer adecuadamente. Luego, ahí veríamos, ¿no?, cómo interferón gamma, la inmunidad, está justamente pivotando alrededor de estos dos factores. Por un lado, tiene que ayudar a facilitar la conducta prosocial y al mismo tiempo interferón gamma es responsable de mantener el tono de los linfocitos T que tienen que darnos la capacidad de poder protegernos frente a las infecciones virales. De tal manera que si yo voy a tener que entrar en contacto con diferentes personas que son portadores de virus, subir mi sistema TH1 me tiene que facilitar estar protegido inmunitariamente frente al riesgo de infección y al mismo tiempo promover esa respuesta prosocial que me permita establecer vínculos, ¿verdad? Luego, esa conexión es una constante y es una constante que nos tiene que ayudar a entender las características del cerebro humano, que es un órgano único, un órgano absolutamente, dentro de toda la línea de los primates, absolutamente diferenciador. Y además es un órgano que ha seguido una línea, vamos a decirlo, una línea evolutiva diferenciada con respecto a lo mejor a otros mamíferos o incluso otros primates, ¿no? Si nos damos cuenta, el cerebro humano es muy grande, el coeficiente de encefalización humano es extremadamente grande, es decir, en proporción a nuestro peso corporal, pues es un cerebro que quizás yo diría no nos debería corresponder en relación al coeficiente de encefalización de otros primates, pero ni mucho menos es el cerebro más grande que encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, ¿no?, los elefantes presentan un cerebro pues que es más del doble que el cerebro humano, pero en cambio no tienen esas capacidades que tenemos los humanos. Y la diferencia está no en el tamaño, que no es lo verdaderamente importante, sino en esto, en la cantidad de neuronas que tenemos. Nuestra estrategia evolutiva ha pasado no tanto por incrementar el tamaño de las neuronas, sino por incrementar el número de las neuronas. E incrementar el número de neuronas es un elemento que en un contexto de limitación anatómica como es el cráneo, significa posibilitar una mayor generación de conexiones. Y ahí se va instaurando gran parte de las capacidades que tiene nuestro cerebro. Luego, es un cerebro con mucha densidad neuronal, mucha conexión
Y esto también hace que nuestro cerebro sea extremadamente costoso. Es extremadamente, en términos energéticos, extremadamente grande. Es extremadamente eh, caro desde una perspectiva del consumo energético, ¿no? Entonces, mientras que los mamíferos grandes pueden tener cerebros más grandes que los nuestros, pero menor densidad neuronal y por lo tanto menor actividad sináptica, esto significa que el gasto energético se reduce considerablemente. En cambio, el hecho de que nosotros tengamos muchísima más actividad sináptica obliga a que el gasto energético que hay que invertir en el mantenimiento de este órgano sea muy grande, aproximadamente el 20% de la tasa metabólica basal, es decir, todo el metabolismo basal, todo el gasto calórico asignado al cuerpo, el 20% de todas esas calorías se las va a llevar el cerebro. Y esto tiene mucho que ver con el coste, sobre todo, de dos áreas cerebrales, que son seguramente las más costosas desde una perspectiva energética, que es el neocórtex y el cerebelo, que como vemos, primero, en términos de densidad neuronal, es infinitamente superior a otros mamíferos, pero en términos de gasto calórico también vemos que es infinitamente superior al de cualquier otro animal. Luego ¿veis? La evolución tiene de alguna manera, facilita estas situaciones, es decir, la gran plusvalía que consigues por un lado, al mismo tiempo supone un importante factor de riesgo, y es que tienes que ser capaz de poder nutrir adecuadamente a un órgano que es muy caro energéticamente. Por eso es tan importante que entendamos que el cerebro es absolutamente dependiente de la actividad de las mitocondrias. Aquí es donde podemos encontrar la solución a este conflicto. Es decir, es un órgano muy caro energéticamente, tengo que ser muy eficiente energéticamente para poder nutrir y cubrir toda esa demanda energética. Y esa eficiencia nos la da la neurona, la mitocondria, perdón. De tal manera que lo que vemos es que el cerebro es extremadamente dependiente de la actividad mitocondrial. Si las mitocondrias empiezan a sufrir daño, desde luego cubrir los requerimientos energéticos del cerebro se van a ver extremadamente comprometidos, ¿no? Y es gran parte del trabajo de nuestro grupo de compañeros, de mi compañera Maloa, del doctor Leo Prijnboom, que han publicado un trabajo espectacular este año pasado, ¿no? Cómo la mitocondria permite mejorar la eficiencia energética. Y toda la enfermedad neurodegenerativa pasa por acumulación de daño oxidativo y daño mitocondrial. Luego, podríamos decir que en cualquier enfermedad neurodegenerativa hay un déficit energético en un órgano que demanda una cantidad de energía extremadamente alta. Y para entender el cerebro humano, hay que entender que es, eh, es la capacidad de socializar lo que está seguramente en la base de la expansión del cerebro. Y esto aquí es un debate muy interesante. Es decir, es la capacidad de socializar la consecuencia de un cerebro grande e hiperconectado, o es la capacidad de socializar lo que ha permitido que desarrollemos un cerebro grande e hiperconectado. Porque yo diría que en la actualidad, con la información que disponemos hoy en día, es más bien esto segundo. Es decir, lo que ha promovido claramente el desarrollo exponencial del cerebro ha sido la capacidad que tenemos de establecer redes sociales. Tenemos un cerebro que viene preconfigurado para la conexión social, y es la conexión social lo que permite que el cerebro se expansione, se expansione y se expansione. Es lo que plantea la teoría del cerebro social, eh, propuesta especialmente por Dunbar bueno, y lógicamente otros colegas que proponen
este modelo de pasar de un concepto, de una aproximación racional del cerebro humano a una mente mucho más relacional, ¿no? Y proponen que es imprescindible superar el paradigma cartesiano, ¿no? Del cuerpo por un lado y el cerebro por otro lado, ¿no? Es esa separación, como dicen, entre lo mental y lo material, lo interno, lo externo, el cuerpo y el cerebro, y es superar esta idea de que la cognición no deja de ser el proceso de representación mental a partir de los estímulos internos, y proponen un cambio de paradigma. Proponen la cognición más como un proceso que no se puede entender sin el entorno en que el cerebro desarrolla esa cognición. Luego, en ese proceso se establece una relación continua desde el mismo inicio con el entorno que promueve el desarrollo de ese cerebro. La cognición está basada fundamentalmente en la acción, es decir, que realmente el propósito último de la cognición es inducir el movimiento, se presenta en un entorno concreto, está integrado y evidentemente está encarnado, es decir, cualquier respuesta que se dé a través de la cognición se enmarca dentro del propio la propia estructura corporal. Luego o sea, esta separación entre el cuerpo y la mente deberíamos dejarla atrás, ¿no? Y en esta misma línea de reposicionar al contacto social como el elemento fundamental de expansión del cerebro, también encontramos todo el trabajo del profesor de la Universidad de Harvard, de Joseph Henrich, que bueno, él propone como la cultura, el desarrollo de la cultura, que sería seguramente la cultura el resultante, ¿no? De la capacidad de conectarnos socialmente y la capacidad de dar respuestas globales a problemas que hemos ido sufriendo de manera individual, y cómo esa capacidad de comunicación nos ha permitido ir construyendo respuestas globales, universales, que nos han facilitado dar una respuesta adaptativa mucho más exitosa, ¿no? De tal manera que él propone cómo la cultura es verdaderamente el gran motor, ¿no? que tiraría de la evolución de nuestra especie. Y hay mucha literatura apoyando esta idea de cómo para entender la expansión y la hiperconexión del cerebro es necesario meter el factor social, ¿no? Cómo el aprendizaje social está en la base de entender las correlaciones que se establece con el tamaño del cerebro, con la longevidad y con el tamaño del grupo. Esto es algo que se ha ido estudiando a lo largo del tiempo en diferentes primates, y cómo se correlaciona el nivel de complejidad social con el número de años que hay que invertir para adquirir habilidades de naturaleza social, como el tamaño del cerebro establece correlaciones con este primer factor, y de la misma manera como la longevidad está también influida por este proceso. Somos una especie de entre los primates la más longeva, somos una especie entre los primates con el cerebro más grande, y somos una especie en la que el ciclo vital está claramente diferenciado por una infancia mucho más prolongada, donde tenemos que adquirir muchas habilidades fundamentalmente de naturaleza social. Y nuestro cerebro está especialmente modelado para poder adquirir toda esta información, toda esa transmisión de información de naturaleza fundamentalmente social. Y esto, insisto, correlaciona también con la longevidad de la propia especie. Es decir, que tal vez una plusvalía importante de tener que invertir mucho tiempo en formarnos y en adquirir habilidades sociales, y esto exige nacer tempranamente con un cerebro muy inmaduro y tener un periodo de crecimiento muy lento, hace que consigamos vivir finalmente
más años. Luego, la complejidad social marca y determina en gran medida el tamaño del cerebro. Y esto, hay dos áreas, tanto el neocórtex como el cerebelo, que son especialmente importantes. Y como esta estrategia de conexión de las áreas sociales, toda esa maduración de las áreas sociales en todos los mamíferos, se inicia de la misma manera, que es a través del juego, ¿no? A través de la diversión. Y precisamente que el hecho de tener que invertir mucha energía en el cuidado de nuestras crías, el hecho de tener que invertir mucho tiempo en que nuestros bebés puedan ir creciendo y nuestros niños puedan ir creciendo y ese cerebro pueda ir creciendo en la medida en que van adquiriendo herramientas, herramientas, herramientas y aprendizajes, aprendizajes y aprendizajes que son transmitidos desde los padres, supone una plusvalía para los dos, tanto por un lado para los niños, que tienen tiempo suficiente para que a través de la plasticidad del cerebro se puedan establecer las conexiones más eficientes, como también para los padres. Gran parte de la inteligencia de los adultos, gran parte de la inteligencia de los humanos, se cree que está directamente vinculada al hecho de que nuestras crías son altamente dependientes durante muchos años. Y eso ha obligado también a los propios humanos a tener que invertir mucha energía y facilitar el desarrollo de un cerebro mucho más conectado y mucho más eficiente. Y esto abre un campo muy importante de estudio, que es cómo se genera ese vínculo, ¿no? Cómo se genera el vínculo social. Sabemos que pasa fundamentalmente por la vía de la oxitocina y esto, por lo tanto, creo que es un elemento fundamental ahora a la hora de tener en cuenta después el manejo clínico muchas veces de muchos de estos cuadros. La oxitocina es esa hormona que dirige en un momento dado la generación del vínculo social, es lo que nos permite conectarnos con las personas de alrededor. Y entre otras cosas es que esta oxitocina es básica, ¿veis?, a la hora de ser producida por toda la información que captamos del entorno, desde la función olfatoria a la auditiva, a la visual. Todo esto impacta directamente sobre toda una serie de áreas cerebrales donde encontramos neuronas oxitocinérgicas, y en la producción de esa oxitocina y en los circuitos que va a ir conectando esa oxitocina podemos ir desarrollando la conducta prosocial, que empieza muy tempranamente en la vida, desde el mismo momento en que nacemos, estableciendo ese vínculo con nuestros progenitores, ¿no? Donde sabemos que la lactancia, el contacto físico piel a piel, desempeñan un papel especialmente importante para que tanto en la madre, en el padre como en el bebé, la producción de oxitocina se vaya incrementando, se vaya incrementando, se vaya incrementando, y de esa manera se van generando estos primeros vínculos que van a ser fundamentales para bajar la reactividad de los ejes de estrés. Y la lactancia materna es gran parte de ese mecanismo a través del cual podemos empezar a vincularnos. Y desde muy temprano en la vida, la lactancia materna ya está posibilitando dos fenómenos que son fundamentales en el bebé. Por un lado, establecer el vínculo social con sus progenitores. En otro lado, por la propia composición que encontramos en la leche materna, con una cantidad muy importante de sustancias inmunocompetentes, desde inmunoglobulinas a lactoferrina, lisocimas, filagrinas, mucinas, es decir, todo un conjunto de sustancias que desde una perspectiva inmunitaria van a conferir al niño la posibilidad de desarrollar también progresivamente una conducta social. La maduración de la inmunidad y la maduración del sistema nervioso central van de la mano, de tal manera que en la medida en que el niño va madurando neurológicamente para poder establecer un mayor número de conexiones sociales, también la inmunidad del niño ha ido madurando para poder soportar ese nivel de conexiones sociales. Pero veis, aquí es donde culturalmente acumulamos muchos factores de riesgo, porque acumulamos
factores de riesgo que van desincronizando estos mecanismos, donde la maduración del cerebro, la maduración de la inmunidad, queda muy condicionada por factores muy directos, desde situaciones donde la lactancia materna no se puede prolongar todo lo necesario, a situaciones en las que nos vemos obligados a que nuestros hijos entren en contacto con un mayor número de personas muy tempranamente porque tenemos que volver al trabajo y todavía la inmunidad no está lo suficientemente madura. Es decir, culturalmente hay un estilo de vida que acumula, va sumando factores de riesgo, ¿no? Y lo que vemos es que el cerebro es extremadamente sensible a todos los factores de naturaleza social. Todos los factores de estrés de naturaleza social impactan en el sistema nervioso central, impactan directamente en la inmunidad. Y uno de los vínculos fundamentales que conectan neurología con la inmunidad es la célula microglial, ¿no? Y aquí es lo que estamos viendo. Simplemente, lógicamente, son cortes de diferentes regiones cerebrales de ratones en tres escenarios distintos. Un escenario de normalidad, un escenario de estrés agudo, un escenario de estrés crónico. Y lo que estamos viendo aquí, moteado en este color verde, son células microgliales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el momento en que se presenta un factor de estrés de naturaleza social, las células microgliales responden inmediatamente. Responden inmediatamente significa básicamente que se incrementan en número y se produce una polarización hacia fenotipos más inflamatorios. Luego, el aislamiento social, la derrota social, es interpretada por las áreas evaluativas del cerebro como una situación de riesgo, que lo que va a hacer es incrementar la reactividad y la respuesta de estas células microgliales. Aquí lo que vemos es un incremento, ahora lo vamos a ver, más significativo en el número de células microgliales frente a un estrés agudo. Y aquí lo que vemos es, con respecto al estrés crónico, es una reducción con respecto al número de las células microgliales en situaciones de estrés agudo, pero un incremento con respecto a la situación de normalidad. Luego el factor o la transición desde el factor de estrés agudo al factor de estrés crónico marca en gran medida el inicio en el camino hacia la patología. Cuando el estrés social se mantiene de manera crónica, lo que empezamos a ver es que en diferentes áreas del cerebro las células microgliales van a estar incrementadas en número, pero también en fenotipos más inflamatorios, ¿verdad? Y aquí es lo que vemos. Estas son las diferentes áreas del cerebro donde se han ido evaluando este tipo de respuestas y con respecto a la normalidad, lo que vemos son incrementos muy significativos en situaciones de estrés agudo e incrementos también significativos con respecto a la situación basal en situaciones de estrés crónico. Y, lógicamente, lo que han ido evaluando es qué implicaciones tiene, es decir, que aumente el número de células microgliales y que éstas se polaricen hacia fenotipos antiinflamatorios. ¿Qué significa esto clínicamente? Y básicamente lo que significa es que este cuadro correlaciona con un incremento en la actividad de especies reactivas de oxígeno en el cerebro, es decir, radicales libres. En el momento en que las células microgliales se activan, toda una serie de enzimas prooxidativas van ganando función y esto va facilitando que se vayan produciendo radicales libres, que la mayor parte de ellos, al menos en los modelos animales, provienen de las mitocondrias, es decir, la cadena de transporte de electrones, que es el elemento fundamental donde se tiene que obtener la mayor parte de la energía para ponerla a disposición de la neurona, empieza a sufrir daños. Y desde ahí lo que vemos es una acumulación muy importante de oxidantes que terminan por provocar daño en la propia neurona. Luego ese camino de factor de estrés de naturaleza social, incremento de la actividad oxidativa, daño en la neurona, respuesta neuroinflamatoria, empieza a encontrar
un espacio y empieza a encontrar un camino. Y todo pasa por el daño mitocondrial, que es justamente lo que destacaba al inicio de mi discurso. Y la mayor parte no la mayor, pero sin duda la familia de enzimas que tiene una capacidad fundamental de incrementar la actividad oxidativa en el cerebro es este grupo de enzimas que se llaman NADPH oxidasas, que están especialmente sobreexpresadas en la mayor parte de la enfermedad neurodegenerativa y es responsable de provocar daños a diferentes niveles. La idea es entender que ante un factor social, el cerebro responde de una manera similar a como responderíamos cuando hay que combatir una infección, que es incrementando la actividad oxidativa para impedir que el patógeno progrese, para impedir que el patógeno prolifere. El cerebro, de alguna manera, responde de una manera similar, y es que frente a una situación que es percibida como una amenaza real o potencial, respondemos incrementando la carga oxidativa. Nos protegemos de ese daño de la misma manera en la que nos protegeríamos frente a un patógeno, ¿no? El problema es que cuando se instaura este proceso oxidativo en el sistema nervioso central, las neuronas terminan por provocar daño y esto por sufrir daño. Y esto fija la respuesta inflamatoria y va fijando el camino al cuadro neurodegenerativo. Por eso detrás de la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, depresión, esquizofrenia, etcétera, etcétera, lo que encontramos es una carga oxidativa muy importante. Y claro, esta carga oxidativa se ve muy facilitada por el hecho de que la mayor parte del oxígeno que captamos termina llegando al cerebro, ya que el cerebro es altamente dependiente de las mitocondrias. De tal manera que para poder mantener toda la actividad mitocondrial hay que ser capaces de suministrar oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en que la mitocondria va sufriendo daños, automáticamente la mitocondria deja de suministrar energía. Y si no hay energía, entonces las neuronas no pueden cumplir sus funciones. Entonces se va fijando, es una especie de círculo vicioso entre el estrés social, daño oxidativo, daño mitocondrial, déficit de energía y se fija el proceso neuroinflamatorio. Evidentemente, si esto es así y la oxidación es posible en la neurona, claro, lo que tenemos que encontrar es mucha actividad antioxidativa. Todo esto son todas las familias sobreexpresadas o expresadas a nivel neuronal con capacidad antioxidativa. Pero de la misma manera disponemos de mucha capacidad oxidativa. Todo esto son familias de genes que regulan la expresión de enzimas oxidativas, capacidad de protección. Y esto es capacidad de protegerse de la protección que tendrían que dar las enzimas oxidativas, ¿no? Luego, la enfermedad neurodegenerativa, lo que estamos viendo es que el proceso oxidativo está muy por encima de la enorme capacidad antioxidativa que expresan las neuronas, que aunque es muy grande y es muy marcada, pues gran parte de las enzimas que se pueden sobreexpresar induciendo oxidación, pues pueden ir muy por encima. Gran parte, ¿veis?, de los genes que codifican para las enzimas oxidativas en las neuronas pasan por estas NADPH oxidasas. Luego para entender la enfermedad neurodegenerativa es necesario entender que el proceso oxidativo tiene que ir muy por encima de la capacidad antioxidativa que tienen las neuronas, que en comparación con muchos otros tejidos es muy alta. Y esto que estamos viendo, que es cómo el cerebro responde a las situaciones de factores de estrés de naturaleza social, también lo vemos en la inmunidad, extremadamente sensible a los factores de estrés de naturaleza social, como en situaciones de aislamiento social nos hacemos más vulnerables, ¿veis?, hacia la inflamación y por el mero hecho de que al estar aislado
mi exposición a patógenos que puedan ser portados por otros coetáneos disminuye, ¿veis? Mi inmunidad responde automáticamente. Y mi sistema TH1, que es responsable del control antiviral, también se frena. ¿Qué es lo que vemos? Que como TH1 también es responsable de la producción de interferón gamma, que parece que es necesaria para el desarrollo de la conducta social, se vuelve a establecer otra conexión y otro círculo vicioso. Me inhibo TH1 porque no necesito protegerme frente a los virus, pero si inhibo TH1, la construcción de conductas sociales se ve más dificultada. En cambio, cuando estoy integrado socialmente, quedo más protegido frente a la expresión de citoquinas inflamatorias y recupero mi capacidad antiviral. Luego, lo que vemos es que la inmunidad y el cerebro son extremadamente sensibles a la respuesta a las respuestas que damos a factores fundamentalmente de naturaleza social. Y aquí, ¿veis? Lo que evalúan es percepción de estrés en sujetos con menos contactos sociales o percepción de estrés subjetiva en personas con mayor número de contactos sociales. Las personas con mayor número de contactos sociales tienden a puntuar con niveles percibidos de estrés más bajo. Personas más aisladas tienden a puntuar con, con puntuaciones de estrés o se perciben a sí mismas como con niveles de estrés más altos. Y lo que hacen ahora es evaluar la susceptibilidad a infecciones virales, rinovirus, virus sincitiales o algunos tipos de coronavirus. ¿Qué es lo que se observa? Que aquellas personas aisladas socialmente que se perciben más estresadas, como era de esperar, quedan más sensibilizadas a sufrir infecciones de naturaleza viral, ¿no? Y fijaros hasta qué punto responde la inmunidad a los factores de naturaleza social, que lo que evalúan aquí es el efecto que tiene la vacuna de la gripe en universitarios, gente joven, en diferentes contextos sociales. Entonces han clasificado al grupo de estudio en tres grupos. Un grupo con un nivel de contactos sociales pequeño, entre 4 y 12 personas, es decir, personas que su red social se mueve entre 4 o 12 personas, personas con un grupo intermedio donde la red social se mueve entre 13 y 18 personas y personas ya con una capacidad de socializar o con un contexto social más incrementado, ¿no? Personas con una red de entre 19 y 20 miembros. Lo que han hecho ha sido a estos grupos volver a evaluarlos en percepción de estrés. Nuevamente volvemos a encontrar que aquellas personas con menor contacto social tienden a autopercibirse con más estrés y lo que han hecho ha sido evaluar la producción de anticuerpos frente a la vacuna de la gripe. ¿Y qué es lo que observamos? Que hay claramente diferencias en términos de producción de anticuerpos, es decir, misma vacuna, entre aquellas personas con redes sociales más bajas con respecto a la producción de anticuerpos en personas con redes sociales más amplias. Luego, de alguna manera, lo que estamos viendo es que la inmunidad también va pivotando con respecto al factor social, ¿no? Entonces, cerebro, una vez más, cerebro e inmunidad van muy conectados, van de la misma mano, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué vemos? Cómo una hipótesis lógica podría construirse a partir de la percepción de soledad, ¿no? Cuando un individuo se siente solo, y cuando un individuo se siente solo o se percibe solo, el cuerpo responde como si realmente estuviera solo. Quiero decir que la soledad en el mundo cultural en el que vivimos es un concepto bastante abstracto porque nadie está solo, prácticamente nadie está solo, pero eso no significa que uno no pueda autopercibirse como aislado socialmente. Y ese es el problema. Cuando un individuo se percibe aislado socialmente, su conducta y su inmunidad responden como si verdaderamente estuvieran solos. ¿Qué significa esto? Que automáticamente empezamos a ver modificaciones en la inmunidad. TH2 tiene que dominar sobre TH1. TH1 es infección
viral. Si no tengo contacto con personas, no tengo que invertir energía en TH1, predominio de TH2, y esto va a ir cambiando el perfil citoquímico que hay en la periferia del cuerpo. TNF-alfa empieza a dominar sobre interferón gamma. ¿Esto qué significa? Que si estoy solo, en principio, el riesgo para poder sufrir infecciones bacterianas es mayor. Luego, si hay contacto con bacterias, como si no lo hay, es decir, pero el riesgo está ahí, lo que vamos a ir viendo es que se ve mucho más facilitado el sistema TH2, que es el que nos da el control frente a las infecciones bacterianas, y TNF-alfa va a verse dominado. Bueno, de esa misma manera, la soledad estimularía el incremento del daño oxidativo en el cerebro, y ese estrés oxidativo iría fijando el proceso neuroinflamatorio, que se puede instaurar directamente en el sistema nervioso central, independientemente de lo que esté ocurriendo en la periferia del cuerpo, pero que además se puede ver amplificado si en la periferia del cuerpo empieza a haber una actividad más inflamatoria que fijara en un momento dado un proceso de low-grade inflammation, de tal manera que iríamos encontrando un contexto muy propicio para entender cosas que estamos viendo clínicamente en muchos pacientes. Una mayor susceptibilidad por inhibición de TH1 a sufrir infecciones de repetición de naturaleza viral, o un incremento de patologías que tienen que ver precisamente con el incremento del sistema TH2 y con la inhibición de TH1. Alergias, cáncer, enfermedad cardiovascular o enfermedad neurodegenerativa. Luego se va generando un contexto muy global que nos va haciendo altamente sensibles a la patología. Y desde este enfoque del daño oxidativo ligado a la enfermedad neurodegenerativa, se proponen un montón de intervenciones, fundamentalmente con naturaleza antioxidativa. Y ahí es donde en los últimos años la utilización de los flavonoides está ganando cada vez más atención y más atención y más atención, ¿no? Que son todos estos compuestos que encontramos en gran parte de los alimentos que van a cumplir o que van a tener la capacidad de influir sobre diferentes vías de señalización. Las fuentes naturales de la mayor parte de los flavonoides se encuentran en alimentos de origen vegetal, especias, tubérculos, raíces, frutas, verduras, ¿verdad? Y ahí estos flavonoides se encuentran en forma de flavonoles, flavonas o flavón 3-OLS, y los más, quizás los más estudiados, los más conocidos, pues son la quercetina, la mirecitina, la baicalina, las catequinas, las epicatequinas, las proantocianidas. El problema es que la biodisponibilidad es relativamente baja, los procesos de absorción a nivel intestinal están especialmente dificultados o están especialmente limitados, especialmente si las condiciones de la vía digestiva del paciente no son las adecuadas, y realmente la ganancia de función que tienen estas sustancias se consigue fundamentalmente por los metabolitos que se generan fundamentalmente una vez que son absorbidos, que van a entrar fundamentalmente al hígado, y en el hígado entran en la fase 2 y por procesos de conjugación, pues todas estas sustancias o son metiladas o son sulfonadas o son glucuronizadas, y el resultante de estos procesos es lo que verdaderamente dota de funcionalidad al sustrato. Luego en esta vía de intervención antioxidativa, donde la alimentación puede tener un papel muy importante, es especialmente importante revisar el estado de la función digestiva, estado del intestino, estado del hígado, porque gran parte de los principios activos que vamos a encontrar en los alimentos que consumimos exigen de un primer proceso de absorción, más después una fase de biotransformación fundamentalmente en el hígado para dotar de funcionalidad a todos estos flavonoides. Y la ventaja que nos van a dar los flavonoides es que actúan a tantos niveles, a nivel ya no solamente neuronal, que evidentemente el sistema nervioso central es altamente
sensible a estos flavonoides. También la inmunidad, también el sistema cardiovascular, también el sistema muscular, también el propio hígado, ¿no? Es decir, actúan a muchos niveles, pero actúan tanto sobre frenando la actividad de enzimas que se puedan encontrar expresadas o sobreexpresadas en las membranas celulares, como en algunas vías oxidativas citoplasmáticas que son extremadamente dañinas para las mitocondrias, como dando control sobre algunas vías altamente oxidativas, como la cadena de transporte de electrones, de tal manera que dan, por la capacidad que tienen de actuar a múltiples niveles, dan una capacidad de protección muy importante. Incluso ya hay estudios donde se están utilizando la utilización de flavonoides para ver si son capaces de funcionar de la misma manera ante factores de estrés de naturaleza social, ¿no? Y uno de los flavonoides que en este sentido parece que tiene un efecto más interesante es la dihidromirecitina, que se encuentra en la Ampelopsis grossodentata. También se encuentra en el árbol de las pasas y actúa a varios niveles. Tanto es un potente protector y activador de los receptores para GABA, por lo tanto un neurotransmisor inhibitorio que nos va a dar protección frente al daño oxidativo, como sobre la vía dependiente del NRF2, responsable de potenciar la capacidad antioxidativa de la neurona. Entonces, esta dihidromirecitina tiene o ha ido ganando mucha atención. Es una planta muy utilizada en la medicina china, es una planta que ya se conocía como por su capacidad para dar protección frente al daño oxidativo asociado al alcoholismo, y que en la actualidad sigue ganando atención y sigue ganando estudios. Otra de las sustancias que han ganado mucho la atención en los últimos años es el ginsenoside RG1, que se encuentra en el Panax ginseng, que también tiene una influencia sobre, quizás aquí están peor descritos los mecanismos, es una saponina que se encuentra en esta planta con una estructura muy similar a las hormonas esteroideas, pero sus funciones no están tan bien caracterizadas. Se cree que tiene una influencia muy directa sobre el sistema antioxidativo, tanto en la neurona como en la inmunidad, como en el sistema cardiovascular. Y es otra de estos flavonoides que podríamos sumar a otros quizás más conocidos que en los últimos años están ganando atención. Y evidentemente, otra vía de intervención que debemos tener muy presente para dar calma o para poder modular la actividad de esas células microgliales es la conducta. Es esa conducta de generación de vínculo social. La oxitocina y la serotonina tienen un efecto muy importante en la polarización de las células microgliales hacia fenotipos más antiinflamatorios. O bien por acción directa, es decir, que las neuronas oxitocinérgicas pueden producir oxitocina que puede ser recaptada directamente por la microglía, y esto va a ir señalizando vías que van a ir polarizando a la microglía hacia fenotipos más antiinflamatorios, o bien por el propio efecto que la oxitocina puede tener sobre otro tipo de células gliales como son los astrocitos, o el efecto que puede tener la oxitocina sobre las neuronas serotonérgicas, que a su vez van a producir serotonina, y los astrocitos mediados por la oxitocina pueden producir algunos ligandos, algunas proteínas que pueden activar ligandos en las células microgliales para ir polarizándolas hacia fenotipos antiinflamatorios, ¿no? Y este mecanismo que se presenta en la fisiología en el bebé, en el proceso madurativo del bebé,
como a través de la lactancia, a través del vínculo materno, a través del abrazo, a través del contacto físico piel a piel, el niño es capaz de mantener la producción y la actividad de las neuronas oxitocinérgicas, es capaz de mantener la producción de serotonina y cómo en este contexto de producción de este tipo de hormonas y de neurotransmisores, la polarización de las células microgliales en los niños se va haciendo hacia genotipos más antiinflamatorios que ayudan de alguna manera a recuperar o a programar las células microgliales muy tempranamente. Luego, en la enfermedad neurodegenerativa, este factor de impacto social debe ser evaluado. ¿Hasta qué punto hay factores de naturaleza social que pueden estar inhibiendo algunas vías que son fundamentales para mantener el fenotipo de esas células microgliales? Y esto está, insisto, muy estudiado en el proceso del neurodesarrollo de los bebés, cómo se van configurando todas estas células microgliales mediadas fundamentalmente por la oxitocina y cómo esa oxitocina va ajustando la reactividad de los ejes de estrés en los niños, y eso se consigue fundamentalmente a través del contacto. El vínculo social se establece a través del contacto, a través de la lactancia materna y a través del contacto físico, especialmente entre el niño y los progenitores. Y posteriormente esto es lo que nos va a ir permitiendo establecer buenos vínculos con los entornos que nos van rodeando. Por eso es tan importante también entender que algunos factores para la neurodegeneración aparecen muy tempranamente en la vida, cuando no ha habido oportunidad de generar estos vínculos, cuando el contexto en el que estos niños tienen que crecer, no hay ese contacto, no hay esa protección, no hay ese calor, no hay esa situación tan propicia para que el niño pueda ir configurando y calmando la reactividad de sus ejes de estrés, frenando la reactividad de sus células microgliales. Ahí se pueden acumular muy tempranamente factores que van a marcar una cierta predisposición posterior en la vida adulta, ¿no? Y esta producción de oxitocina, ¿veis?, ayuda a bajar la reactividad de los ejes de estrés, ya que todos los ejes de estrés, la producción de cortisol, la producción de catecolaminas, van a incrementar cuando cronifican la señalización del daño oxidativo, ¿no? Entonces, calmar ejes de estrés a través del vínculo social. Pero insisto, es determinante el contexto. El contexto. El contexto es el que determina si esta polarización es posible o no es posible. El contexto determina si yo me puedo permitir el lujo de ser menos reactivo o he de mantener la reactividad. Si el contexto es propicio para percibir amenazas, yo debo mantener esa reactividad, aun quizás a costa de pagar un precio que es aumentar el daño oxidativo. Pero si el contexto es más propicio para poder bajar esa reactividad, es entonces cuando estas hormonas pueden empezar a encontrar el contexto que facilite esa función. Luego, muchas veces no es tanto la hormona o no es tanto el neurotransmisor lo que va a marcar la función que tiene que regular, sino el contexto en el que se está produciendo ese neurotransmisor. La oxitocina no siempre es prosocial, no siempre promueve respuestas adaptativas, no siempre facilita el contacto social, sino que si el contexto es percibido como amenazante, esa oxitocina puede mantener perfectamente la reactividad de estas personas. Por eso, insisto, es tan importante entender el contexto en que el enfermo que sufre ese cuadro neuroinflamatorio, ese proceso neurodegenerativo, está desarrollándose. Porque ahí muchas veces es donde vamos a encontrar el elemento de dificultad. Ahí es muchas veces donde vamos a encontrar el elemento que imposibilita la normalización de un proceso que todavía tal vez podría ser normalizado, ¿no? Por eso es tan importante entender el contexto y por eso es tan importante entender qué impacto tienen las personas que rodean a la persona que sufre la enfermedad y que sufre el propio proceso neuroinflamatorio o neurovegetativo o neurodegenerativo. Perdón. Y gran parte de la conducta de los demás
impacta directamente en la neuroanatomía del individuo que está sufriendo, en este caso, el daño o la patología. Y la compasión, la capacidad de alguna manera ponernos en la piel del otro, la capacidad de empatizar con la dificultad de la persona, es algo que tiene un efecto doble, tanto en la neuroanatomía de la persona que está sujeta al daño y al estrés, como la persona que siente compasión. Luego, el trabajo de la compasión, y hay diferentes caminos para poder trabajarla, es algo que puede beneficiar tanto al individuo que se sienta aislado socialmente, como al individuo que está tratando de conectarse socialmente con esta persona que se encuentra sufriendo en este momento la dificultad. Es una vía que, evidentemente, desde un punto de vista clínico, también merecería tener esa atención que merece, ¿no? De tal manera que veis la compasión, el apoyo social, baja la reactividad de los ejes de estrés, disminuye la reactividad, disminuye la carga oxidativa a la que queda sometido este paciente, ¿no? O este sujeto. Vemos eh, importantes descensos en términos de presión arterial, sistólica, diastólica, producción de cortisol, mejora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en la medida en que vamos recuperando esa capacidad de conectarnos con las dificultades de los demás. Y evidentemente, el gran mecanismo para la producción de oxitocina en las áreas oxitocinérgicas más específicas pasa por la vinculación profunda, ¿no? Por, por volver a sentir el amor hacia otra persona, ¿no? Es la revinculación social, lo que seguramente tendrían una mayor capacidad para recuperar una vía de señalización extremadamente potente, como es la vía oxitocinérgica, que evidentemente también se puede trabajar por algunas otras vías. Por ejemplo, a través de la recuperación de una sensación homeostática que es espectacularmente potente, como es la sed, el acumular sed, el volver a sentir la necesidad de beber agua en grandes cantidades. Esa situación en la que sentimos sed, en la que en nuestra sangre la presión osmolar es un poquito más alta, es un estímulo fundamental para la producción de oxitocina. Desde los núcleos hipotalámicos, donde se regula la presión osmolar, que es el órgano vasculoso de la lámina terminal, se producen grandes cantidades de orexinas que reclutan a la neuroanatomía oxitocinérgica. Entonces, el acumular sed, el no beber agua hasta verdaderamente sentir la necesidad imperiosa de beberla, es un mecanismo fundamental para la recuperación de la producción endógena de oxitocina. Es cuando siento sed que estoy produciendo oxitocina, pero es cuando estoy produciendo oxitocina que puedo mejorar la vinculación, puedo mejorar la confianza y además puedo obtener algunas otras mejorías, como una regulación en la ingesta de exceso de dulce, de exceso de sal, puedo modular la actividad de mis ejes de estrés y recuperar esta conducta de ingesta de agua promovida por la sed sería también otra forma muy interesante de mejorar la síntesis endógena de oxitocina. Dejemos de beber a todas horas, dejemos de ponernos el objetivo de beber 2 litros todos los días de agua cuando no sabemos realmente si son 2 litros, son suficientes, son insuficientes. Tratemos de recuperar una sensación mucho más normalizada, que esto es lo que se ha podido comprobar en diferentes modelos animales, como en situaciones reales, en situaciones de sequía, donde las fuentes de agua son relativamente escasas, el nivel de agresividad de los animales baja y gran parte de esta bajada en la agresividad es por un incremento en la producción
de oxitocina. Bueno, cuando en condiciones de laboratorio se infusionan fluidos con diferentes presión osmolar que van a cambiar la presión osmolar de estos animales en la sangre, lo que se observa es que a mayor presión osmolar lo que hay es una mayor caída de ACTH, precursor del cortisol. Cuando se introducen sueros con una mayor concentración de cloruro de sodio, mayor presión osmolar, lo que vemos es un freno en la producción de cortisol, es un freno en la producción de renina y es un incremento muy importante en la producción de oxitocina. Luego la regulación de la sensación homeostática SED para tratar de mejorar el balance de la presión osmolar a través de la conducta de ingesta de agua puede ser una vía muy interesante para la oxitocina. Y por supuesto, en la utilización de la piel. La utilización de la piel puede ser otro mecanismo muy importante para mejorar la síntesis de oxitocina y para mejorar la síntesis de serotonina. Dos hormonas, dos neurotransmisores que son fundamentales para la construcción del vínculo social, para mejorar la polarización de las células microgliales y tanto la estimulación mecánica que podemos hacer a través de la piel, donde vamos a encontrar una serie de canales piezoeléctricos que son sensibles a esos estímulos de presión mecánica, van a conectarse con las áreas oxitocinérgicas centrales que mejoran la producción de oxitocina, luego buscar con las personas queridas y apropiadas el abrazo, el contacto físico, potenciar toda esa vía, puede ser una buena vía para estimular la oxitocina endógena y de la misma manera el calentamiento de la piel. La termoterapia aplicada directamente sobre la piel, que actúa también sobre algunos canales piezoeléctricos y algunos TRPs que son sensibles al incremento de temperatura, tienden a mejorar igualmente tanto a nivel de producción endógena de oxitocina como de serotonina. Son dos vías que igualmente son potentes para tratar de mejorar el estado de estos pacientes. Y bueno, básicamente aquí voy a dejar la presentación. Quería poner, insisto, el foco en este factor social que habría que sumarle a otras intervenciones quizás más descritas habitualmente, la alimentación, el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Creo que este factor social, por las implicaciones que tiene directamente sobre el sistema nervioso central, sobre la inmunidad, es determinante. Muchísimas gracias de verdad por la atención, por el tiempo que me habéis dedicado y espero veros pronto. Un saludo.